Buenos días, mi nombre es Eduardo Cáceres, soy miembro del comité directivo de la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE, y he sido invitado a participar de este curso virtual presentándoles algunas ideas en torno al contexto en el cual se inició el proceso de violencia política que afectó a nuestro país entre 1980 y fines del siglo pasado. No es fácil dar cuenta del conjunto de factores que confluyeron en el inicio del mencionado proceso. Sin embargo, la duración del mismo, sin duda, da cuenta de que se trata de corrientes muy profundas en la historia peruana que llevaron a que diversos actores de nuestra sociedad pudiesen prolongar este enfrentamiento más allá de lo que significaron otros enfrentamientos que marcaron nuestra historia nacional. Basta recordar, por ejemplo, que el levantamiento de Túpac Amaru, que se desarrolló en el sur del país en las décadas finales del siglo XVIII, no llegó a durar un año, y que algunas experiencias guerrilleras que tuvieron lugar en el siglo XX, la de 1965, por ejemplo, desarrollado por Luis de la Puente Uceda, Máximo Velando y otros integrantes del movimiento de izquierda revolucionaria, tampoco llegase a tener una duración mayor que algunos meses. ¿Qué llevó a que nuestro país entre 1980 y los alrededores de la década de 1990 tuviese la duración que tuvo? Sin duda se trató de un proceso en el cual se desencadenaron factores que habían estado contenidos, reprimidos y en cierto sentido controlados en las décadas previas, y que encontraron en la coyuntura particular de crisis que se abre en 1980 una forma de expresión mucho mayor de la que cualquier analista podía sospechar. En primer lugar, habría que recordar de que en nuestro país hay una larga historia de exclusiones que lo fundamental se han cargado sobre los habitantes de los mundos andinos y amazónicos. Basta recordar las principales novelas de nuestros grandes literatos, José María Arguedas, Ciro Alegría, Manuel Escorza, para darse cuenta de qué manera la sociedad peruana estaba marcada por la exclusión sistemática de aquellos que formaban, como ya lo había dicho González Prada, a fines del siglo XIX, la inmensa mayoría de nuestro país, las 4/5 partes del país, como decía don Manuel en aquellos años. Indígenas amazónicos, indígenas andinos, comuneros, campesinos pobres, parcelarios, peones, no solamente cargaban con fuertes formas de explotación económica, sino que sistemáticamente estaban excluidos de la vida social y política y tenían que desenvolver su vida en condiciones que eran claramente de servidumbre, cuando no de esclavitud. Es cierto que las estructuras económicas que estaban a la base de estas exclusiones fueron seriamente afectadas por la reforma agraria de Velasco Alvarado en 1969 en adelante, y por otros procesos de reformas agrarias, uno de ellos particularmente radical y trascendente, el que se desarrolló en la Convención en 1962-63 a raíz del levantamiento campesino que dirigió Hugo Blanco. Sin embargo, más allá de las estructuras económicas, es decir, las haciendas y otras formas de explotación económica, lo que pervivió en los Andes y en la Amazonía fueron las estructuras políticas y culturales que acompañaron a la explotación económica y que llegaron casi intactas hasta la década de los 80. Esto que ya desde el siglo XIX había sido denominado el gamonalismo, ese sistema de dominación personal de señores locales que podían disponer de la vida y los bienes de indígenas, campesinos y pobres en general, se había mantenido de una u otra manera a lo largo de las décadas mencionadas, y ciertamente fue una de las bombas de tiempo que explotó hacia 1980 con el desarrollo
de la violencia política. En segundo lugar, nuestro país había comenzado a sufrir transformaciones aceleradas desde mediados del siglo XX, entre otras la migración del campo a la ciudad y la expansión de los sistemas educativos, que llevó a que cientos de miles, si no millones, de jóvenes procedentes de los más diversos sectores accediesen a formas de conocimiento que les permitían de alguna manera comenzar a cuestionar las estructuras y costumbres tradicionales dentro de las cuales habían nacido. Esto llevó al desarrollo de diversos movimientos de contestación, rebeldía, descontento, algunos de los cuales se canalizaron a través de la política y tuvieron su expresión en el desarrollo de movimientos políticos renovadores en el país. Otros se canalizaron a través de la vida social, tuvieron que ver con la expansión de los sindicatos y otras formas de organización, pero otros, al no encontrar una forma adecuada de expresión, se canalizaron a través de algunas estructuras pequeñas, pero muy cohesionadas, muy fuertes, muy duras, que son las que están a la base del desarrollo de los procesos de violencia subversiva en nuestro país. Este fenómeno no es extraño en el mundo contemporáneo. Hoy, ya en pleno siglo XXI, se pueden encontrar desarrollos similares en países de África y Asia, en los cuales, e incluso en Europa, por cierto, en los cuales jóvenes que proceden de sociedades rurales en crisis y que repentinamente se enfrentan con los desafíos de la modernidad y que por otro lado comienzan a interiorizar una profunda frustración frente a las sociedades en las que les toca vivir, apelan a identidades bastante duras y tradicionales para desde ellas cuestionar el mundo occidental moderno y desarrollar procesos sumamente violentos de rebelión en sus sociedades. Es el caso de los llamados fundamentalismos islámicos. De alguna manera el Perú tuvo su propio fundamentalismo a fines del siglo pasado, cuya expresión más clara y más fuerte fue la de Sendero Luminoso, que expresó la rebelión, la frustración, más que de las masas y de los sectores propiamente campesinos, de significativos sectores de jóvenes que estaban entre el mundo rural y urbano y que al no poder incorporarse plenamente en uno y al no reconocerse ya como parte del otro, asumen una actitud que va más allá de la rebeldía social y política y que se expresa en una voluntad de querer destruir aquel sistema que ellos consideran excluyente, opresivo, explotador, etc. Y para ello asumen una visión del mundo sumamente dogmática, cerrada, que les da efectivamente mucha fuerza interior, pero que les lleva a cometer barbaridades en el intento de ajustar el mundo real a este mundo ideal que ellos habían asumido como su identidad y como su doctrina. Lo anterior nos lleva, y este es el tercer factor a tener en cuenta en este rápido balance de las condiciones que contribuyeron al desarrollo del proceso de violencia política en el país, a las enormes limitaciones y estrechez del sistema político peruano, que no permitió a significativos sectores de la población acceder a formas de representación que les permitiesen dirimir en la escena política los intereses y aspiraciones de los cuales se sentían representantes o portadores. Esta estrechez del sistema político peruano tuvo diversas expresiones a lo largo de las últimas décadas. No es casual que el régimen político haya sido caracterizado como república oligárquica, es decir, república de pocos, por un importante analista, historiador, sociólogo, Henry Peace, que justamente elaboró los estudios más detallados, creo yo, acerca de las características de la política peruana hasta antes del gobierno militar de Velasco Alvarado. Y no es casual tampoco que esta república oligárquica, esta república de pocos, lejos de poder transformarse en base al ejercicio de la democracia, tuvo que ser abruptamente cortada en seco y reemplazada por un régimen que efectivamente hizo transformaciones muy profundas, pero que si algo no fue democrático, es decir, el régimen del gobierno militar de Velasco Alvarado primero y de Morales Bermúdez después. El uno y el otro, la república
oligárquica y la dictadura militar de Velasco y Morales fueron en lo que tienen en común regímenes políticos cerrados, excluyentes, ajenos a cualquier forma de participación, que contribuyeron a incrementar las frustraciones, ya no solo económico-sociales, sino también políticas, y por lo tanto, ante los ojos de diversos grupos, a legitimar otras formas de acción para poder transformar la realidad. Es la conjunción entonces de, por un lado, la exclusión secular de sectores indígenas y campesinos viviendo en regímenes fuertemente autoritarios, que no es inexacto caracterizar como feudales o semifeudales, y que en la literatura y hasta en el periodismo peruano se identifican con el término gamonalismo. Digo, la conjunción de esto con el hecho de que crecieron en nuestro país los sectores que estaban con un pie en el mundo rural, con un pie en el mundo urbano, que vivieron procesos muy profundos de crisis de identidad y de representación, que los llevaron a algunos de ellos a asumir visiones mesiánicas, autoritarias, muy cohesionadas, muy cerradas, muy duras, y por lo tanto que los predisponían a actuaciones también muy cerradas y muy duras en relación al resto de la sociedad. Y la conjunción de estos dos factores con el tercero que he mencionado, que es la estrechez del sistema político peruano, las rigideces del mismo, los factores, entre otros, que contribuyen a entender mejor por qué tuvimos en 1980 el inicio de un proceso de violencia política que tuvo tal duración, que tuvo tales impactos, que tuvo tales costos en vida, y cuyas huellas y cuya impronta de múltiples maneras aún siguen viva en nuestra sociedad. Creo que el análisis de estas causas, que ciertamente podrá y deberá ampliarse en el curso de las discusiones y conversaciones que ustedes tengan en este curso virtual, es indispensable justamente para poder entender mejor el proceso mismo y sobre todo para entender mejor las profundas contradicciones estructurales que aún subyacen a nuestra sociedad y que podrían ser, ojalá no sea ese el caso, factores que nos lleven a vivir otra crisis tanto o más dramática como la que nos tocó vivir en las últimas décadas del siglo pasado.